podamos continuar, hermanos, siendo bendecidos, siendo desafiados en nuestra vida cristiana a través del testimonio y la vida de fe del patriarca Job. Vamos a estudiar hoy algo que de repente no está de manera explícita mencionado en su libro, en su historia, pero es el fondo de todo lo que él vivió y cómo él se sostuvo firme, perseverante, permaneciendo firme en el Señor. Y Satanás, el tentador y el acusador de los hermanos, no tuvo éxito al tratar de que Job blasfemara contra Dios y le echara en cara que su amor no era genuino, no era verdadero. Entonces vamos a hablar de lo que sostuvo firme a Job, que no lo menciona en su libro, pero por sus hechos, por sus acciones, por sus actitudes, por su reacción a todas las calamidades que sufrió, vemos que realmente este hombre amaba a Dios. Vamos a hablar del amor a Dios, ¿sí? Si yo preguntara en esta mañana ahí en casa, a ver, ¿cuántos aman a Dios? Si estuviéramos en la congregación, toditos seguramente levantáramos la mano, ¿no? Como usted en casa ahí. Claro, yo amo a Dios, ¿no? Ahora, si yo le hago más personal la pregunta y le digo, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto realmente amas a Dios? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué tanto amamos a Dios? Y yo le aseguro que por nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras reacciones en la vida, ahí manifestamos realmente cuánto amamos a Dios. Y vamos a ver en esta mañana de qué se trata el desafío de amar a Dios. Y es el principal mandamiento, ¿sí? El amor a Dios sobre todas las cosas. Pero el tema para hoy lo he titulado ¿cuánto amo a Dios? Es una pregunta muy subjetiva, no muy personal, muy íntima, de manera reflexiva, viendo mi vida cada día, cada instante, que yo puedo mirar la gracia de Dios sobre mí, sus misericordias que son nuevas cada mañana. Realmente, ¿cuánto amo a Dios? ¿Cuánto amo a Dios verdaderamente? ¿Se hace evidente en mi estilo de vida? Es fácil decir de manera poética, ¿no es cierto? Yo amo a Dios. Los papás, sin duda que en nuestro tiempo con nuestros hijos, ¿no? Le preguntamos, papito, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Hasta dónde? ¿Qué tanto me amas? Ah, yo te amo aquí al cielo, ¿no? Te amo aquí al infinito, te amo. Y es fácil decirlo. Pero realmente, ¿cuánto verdaderamente amamos a Dios? Es lo que aprendemos de la experiencia de Job, que lo que sostuvo a este hombre firme, sin blasfemar contra Dios, sin pecar contra Dios, sin atribuirle a Dios despropósito alguno, fue su amor a Dios. Entonces, vale la pena mirar en la Escritura, ¿no?, que el amor a Dios es el gran mandamiento. Así dice la Biblia en Deuteronomio 6:5. Era el primer versículo que aprendían los niños israelitas, los niños judíos. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Jehová nuestro Dios, uno es, unido es. Era en una religión monoteísta la que practicaba el pueblo de Israel, y el cristianismo es una religión monoteísta, un solo Dios, unido en tres personas, obviamente, ¿no? Ese es otro tema. Pero uno es, ¿sí? Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Ese es el gran mandamiento. Y en Mateo 22, los religiosos le preguntaron a Jesús sobre esto, y el Señor respondió lo mismo, ¿sí? En Mateo 22, 37 al 38, ¿sí? Entonces,
¿Con qué intensidad realmente debemos amar a Dios según este mandamiento, el gran mandamiento? Y la intensidad de nuestro amor tiene que ser, a lo menos hay tres acciones, ¿sí?, de la intensidad de nuestro amor, de aquí hasta dónde, digamos, ¿no? Y cuatro con la que menciona a Moisés. Tres menciona el Señor Jesús y una más que es mencionada por Moisés. Vamos a analizar. En primer lugar, ¿con qué intensidad debo amar a Dios? En primer lugar, con todo el corazón, dice, ¿no? Con todo lo más íntimo de tu ser. Ese amor tiene que nacerte de lo más íntimo de tu ser, de lo más profundo de tu ser, ¿ya? De tu adentro, que realmente te impulse, te inspire a expresar realmente que amas al ser amado, ¿no? A Dios. Después con toda tu alma, dice, ¿no? Eso involucra las emociones. El alma es el asiento de la voluntad, ¿no es cierto?, de las emociones, del intelecto. Entonces tiene que estar involucrada nuestra alma también, ¿sí? También dice con toda tu mente. Ahí involucra prácticamente nuestro pensamiento, ¿no? El raciocinio. Tenemos que amar de manera racional, razonando, ¿ya? Tiene que haber un razonamiento en nuestro amor al expresar a Dios. Saber lo que hacemos y lo que decimos al expresar nuestro amor a Dios. Esa debe ser la intensidad de nuestro amor también con toda nuestra mente. Y como dice en Deuteronomio Moisés, y con todas tus fuerzas, dice, ¿no? Hay que expresarlo, hay que gritarlo, ¿no? Hay que expresarlo de manera poética, está bien, pero que realmente salga del fondo de tu corazón, ¿sí? Tiene que estar involucrado todo tu ser, en otras palabras, ¿ya? Esa es la intensidad de este amor para Dios. Debe estar involucrado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, al expresar nuestro amor para Dios. ¿Listo? En segundo lugar, ¿por qué Dios me manda a amarlo? ¿Por qué Dios me pide, a manera de darme un mandamiento y ordenarme, ¿no? Amarás a Jehová tu Dios con tal intensidad, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Es decir, con el corazón, con la mente, ¿no es cierto? También con el alma, ¿sí? Y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Él es eterno, en primer lugar. Él es eterno, Él no se acaba, Él no va a terminar, ¿ya? A Él no lo podemos perder. Sin embargo, si yo amo a mi perrito más que a Dios, a mi perrito lo voy a perder en cualquier momento, ¿sí? Si yo amo a mi dinero más que a Dios, a mis bienes materiales más que a Dios, esas cosas son pasajeras, van y vienen. Lo voy a perder en cualquier momento. Y entonces ahí me voy a frustrar, me voy a sentir mal. Si yo amo a mi madre, a mi padre, más que a Dios, me voy a frustrar cuando los pierda, porque ellos no son eternos. Ellos van a morir en cualquier momento, ¿sí? Por eso Dios me manda a amar a Dios por sobre todas las cosas y personas en este mundo, más que nada en el mundo, porque Dios es eterno, Él no se acaba, Él no tiene fin, ¿ya? Él es eterno, todo lo demás es pasajero, perecedero, ¿no es cierto? Y si amamos más esas cosas que a Dios, entonces nos vamos a frustrar cuando no la tengamos. Por eso Dios nos pide que lo amemos a Él, por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. En segundo lugar, porque Él es inmutable. Dios nos pide que lo amemos a Él porque Él no cambia. Nuestras circunstancias pueden cambiar, pero Él sigue siendo el mismo, ¿sí? Podemos sufrir un accidente, ¿ya? Pero por eso Dios va a dejar de ser mi protector. No, Él sigue siendo igual.
Él no cambia, es inmutable. ¿Ya? Me puede faltar de repente el sustento para algún tiempo en la vida, ¿no? Un día, 2 días, no sé, ¿no? Puedo sufrir escasez, pero ¿por eso Dios va a dejar de ser mi sustentador? No, no es cierto. Dios no cambia, Él es inmutable. Por eso Dios me pide que yo lo ame a Él más que a nada en el mundo y más que a nadie en el mundo. Sí, porque Él no cambia. Mis circunstancias pueden cambiar como cambió en la vida de Job, ¿no ve? Job realmente con sus calamidades que sufrió, que padeció, era pues para que le obedezca a su esposa, ¿no? Que le dijo, ya de una vez maldice a tu Dios, ¿no? Blasfema contra Dios y muérete, ¿no? Es decir, las circunstancias en esta vida son tan inestables que por eso Dios nos pide, primero Dios más que todas las cosas, porque estas cosas que nos rodean son pasajeras, son perecederas, son circunstanciales, de tal modo que al no tenerlas, igual continuemos amando a nuestro Dios, que es eterno y que es inmutable. ¿Ok? En tercer lugar, vamos a aprender en esta mañana la importancia de este amor a Dios. Cuán importante realmente es amar a Dios sobre todas las cosas. El amor es la marca del cristiano. Es la prioridad en la vida cristiana. Dios debe ser primero. Lo demás es secundario. Viene, como Él es el dueño de todo, si tú amas al dueño de todo, también todas las cosas que Él tiene y provee van a venir juntamente con Él, como por añadidura, como dijo el Señor Jesús, ¿no? Vamos a mirar San Mateo capítulo 22. San Mateo 22, el versículo 40. Mateo 22, 40. Terminando lo que es el gran mandamiento, dice el Señor Jesús, de estos dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley, los escritos de Moisés, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Toda la ley de Moisés. Y los escritos proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, profetas mayores, menores, ¿ya? Toda la escritura se cumple en el amor a Dios y al prójimo. Si yo amo a Dios y al prójimo, entonces los 10 mandamientos van a venir y ser cumplidos como un estilo de vida, como algo natural en alguien que ama a Dios. Por eso es importante que amemos a Dios por sobre todas las cosas, más que nada en el mundo y en esta tierra. ¿Listo? También vamos a mirar otro principio de este mandamiento y es ¿cómo? ¿Cómo debo amar a Dios? Ya vamos profundizando un poquito más. ¿Cómo expreso mi amor a Dios? En primer lugar, es importante para amar a alguien conocerlo. ¿Listo? Y ese ha sido el interés de Dios siempre. Dice Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en otro tiempo, ¿no? A través de muchas cosas, ¿no? De los profetas también. A ver, visiones, la naturaleza, la conciencia, ¿no es cierto? Sueños y visiones a través de sus profetas. En estos postreros días, dice, nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero, ¿no es cierto? En quien subsisten todas las cosas. La palabra viviente se encarnó, Jesucristo. Pero su palabra escrita ya fue compilada y tenemos todo el canon bíblico a través del cual Dios sigue revelándose, manifestándose a la humanidad para que le conozca, para que el hombre le conozca. Y cuando nosotros conocemos a alguien y entablamos esa amistad y profundizamos la relación a un nivel de intimidad,
¿no es cierto?, de ser mejor amigo, mejor compañero, ahí vamos amando, ¿no es cierto?, esa persona, teniendo esa atracción, teniendo ese afecto por la persona que conocemos más y más y más cada día. Es lo que pasa en una relación, ¿no? Para una pareja. Empezamos con amistad, pero luego vamos seleccionando, ¿no es cierto? Y exclusivamente nos dedicamos a relacionarnos más con el ser que tengo más afinidad, más apego. Y la intimidad hace que nos vamos conociendo de a poco más y más y más y profundizando esa relación al nivel de que al conocernos tanto y tener tanta afinidad, porque hablamos de todos los temas, yo le hablo y lo escucho al ser amado, ¿no es cierto? Va profundizando ese amor, ¿sí? Entonces, en primer lugar, necesitamos conocer a la persona que amamos. La interacción, cuando vamos interactuando con esa persona en todo, ¿no? Lo amamos. Y lo amamos más y más cada día. No se puede amar a alguien que uno no conoce. Eso es obvio, es muy lógico, ¿no es cierto?, que amamos a la persona que conocemos. Miren cuán importante es que para amar a Dios verdaderamente lo conozcamos. Y por eso Dios nos ha dejado su palabra, para que usted tenga la oportunidad de conocerlo a través de sus páginas. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Quiere amar a Dios de verdad? Empieza a conocerlo. ¿Quién es Jesucristo para usted? San Juan, el libro de San Juan nos dice quién es Jesucristo. En el principio era el verbo con Dios, el verbo era Dios. Dice que Jesucristo es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es el creador. En Él estaba la vida, dice. Y la vida era la luz de los hombres. Él es el dador de la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es Jesucristo. ¿Lo conoces de esa forma? ¿Lo conoces de tal manera? Te aseguro que si lo estás conociendo así, no vas a evitar el amarlo cada día. Y cada vez más y más. Porque así amamos a alguien. En este caso a Dios. Mientras más lo conocemos, más lo amamos. En segundo lugar, amamos a Dios cuando le tememos, cuando le honramos, cuando sabemos quién es Él y de manera personal lo conozco, porque no es lo mismo conocer de manera referencial, ¿no? A través de la historia. Conocemos a Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? El libertador, ¿no? Simón Bolívar, pero es por la historia y por lo que se dice de él, pero de manera personal, a tener una relación con él es diferente. Bueno, que él ahora ya está muerto, ¿no? Pero Jesucristo vive. A Él sí lo podemos conocer de manera personal y experimental en nuestra vida. Y así lo amamos. Y al saber quién es Él, en este caso Jesucristo, nuestro Dios, le tememos. Y ese es el todo del hombre, temer a Dios. Y el temor a Dios tiene que ver con esa actitud de reverencia, de respeto, de honrarlo y rendirle culto al saber quién es Él. Qué importante es amar a Dios, porque al conocerlo nosotros reverenciamos su nombre, lo honramos, le damos la gloria y la honra porque Él se merece por todo lo que Él es, ¿no? Le respetamos, le reverenciamos, ¿no? Le rendimos culto. En tercer lugar, le obedecemos. ¿Cómo amar a Dios? Obedeciéndole. La palabra de Dios, especialmente San Juan, el Evangelio y la primera epístola de Juan, nos dice qué importante es que nosotros obedezcamos de corazón a nuestro Dios, en hechos y en verdad. Hacer lo que Dios quiere, hacer lo que el Señor quiere es hacer su voluntad. Y eso muestra nuestro amor a Dios, nuestra obediencia. Jesucristo dijo en San Juan 14:15, si me amáis, tú dices que me amas, si me amáis, guardad
mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, dice San Juan capítulo 14. Ahí están los versículos 21 al 24. Y en 1 Juan capítulo 4, versículos 19 al 21, capítulo 5 de 1 Juan, versículos 2 y 3, ahí nos dicen cuán importante es hacer lo que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios, manifestando nuestro amor. Cuando amamos a alguien, le obedecemos de corazón y nos causa gozo obedecer. Y esa obediencia pues va ligada, ¿no?, al servicio también. No hay cosa más linda para Dios ver que sus hijos le obedezcan. 1 Samuel capítulo 15 verso 22, Samuel le dijo a Saúl, ¿no?, que obedecer es mejor que cualquier otro sacrificio que hagamos, mostrando que amamos a Dios. No, la obediencia es lo principal. Mi obediencia es la mejor manifestación de amor para Dios. Entonces ya sabemos cómo obedecer, cómo amar a Dios. ¿No es cierto? ¿Cómo amar a Dios? Obedeciendo. Obedeciendo. Y por último, sirviéndole. Así mostramos amor, así expresamos nuestro amor a Dios. Sirviéndole. ¿Sí? Decía yo que es tan lindo servir al ser que uno ama. Es lindo servir, inspirado y motivado por el amor. Por el amor. Cuando vemos el cuadro del Señor Jesús lavando los pies de sus discípulos, ahí vemos realmente esa expresión de amor hacia ellos, lavándole los pies, sirviéndole. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes expresar tu amor a Dios? Empieza conociéndolo más y más. ¿Sí? Síguelo temiéndole, honrándole, rindiéndole culto. ¿Sí? Obedece su palabra. Haz su voluntad. Hagamos su voluntad. Eso expresa amor a Dios. Y sirvámosle de corazón. Sirvámosle fielmente. ¿Sí? Perseveremos en servirle solamente a Él. Entonces, cuando este mandamiento es una realidad en mi vida, es la plataforma, es el cimiento que va a sostener todo lo demás que pase a mi alrededor. Eso fue lo que pasó con Job. Ahora sí nos vamos a Job. Job, el capítulo 1, ahí vemos las calamidades que sufrió este patriarca, pero él manifestó ahí cuánto realmente amaba a Dios. ¿Sí? ¿Qué tanto amas a Dios? Veamos en Job qué tanto amaba a Dios. Él lo demostró con hechos reales. Él demostró en toda la prueba que atravesó que él amaba a Dios más que al dinero en primer lugar, más que a sus posesiones. Él lo perdió todo, ovejas, bueyes, dice, siervos, no quedó ni un empleado. Bueno, el que venía a darle la noticia nomás, ¿no? Pero podemos decir que en un día se juntaron todas las calamidades. Como alguien dijo, no, las desgracias no vienen solas, ¿no? Vienen acompañadas una tras de otra. Y así le pasó al pobre Job. ¿Sí? Perdió su riqueza, perdió sus bienes, su casa se derrumbó, mató a sus 10 hijos, perdió a sus hijos. Estuvo a punto de perder a su esposa, pero porque ella flaqueó en su fe, ¿no? Y le estaba aconsejando que él también de una vez deje a Dios de amarlo, ¿no? Que blasfeme contra Dios y se muera de una vez para que ella quede libre, ¿no? Entonces, vemos en la vida de Job que él demostró verdaderamente que amaba a Dios más que su riqueza, más que sus bienes, más que a sus hijos. Duro, ¿no? Pero él se mantuvo firme porque él conocía a Dios, él temía a Dios, él obedecía a Dios y él servía a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios creador del universo, a Jehová de los ejércitos.
cuando hay convicción de en quién está depositada tu fe, en quién está depositado tu amor, tu esperanza, no hay nada que pueda hacerte flaquear en tu fe. Job realmente demostró cuánto amaba a Dios, aún por encima de su pareja, aún por encima de su esposa, que viene su esposa usada por Satanás, obviamente, ¿no? A aconsejarle que ya deje de estar esperando en Dios, de estar amando a Dios y de estar sirviendo a Dios, ¿no? Y que maldiga a Dios y que se muera. Y Job le aconsejó, le orientó como cabeza de hogar. Ah, hija, estás como cualquier inconversa vos actuando. ¿Cómo vamos a recibir solo el bien de Dios y no el mal? Claro, él no sabía lo que estaba pasando espiritualmente, ¿no? Entre Satanás y Dios ahí, que miramos la anterior semana, el anterior domingo. La guerra en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque él estaba centrado en aquel ser que amaba. Porque Job nos muestra que amaba a Dios verdaderamente. Amaba a Dios. Y no tenía ese mandamiento. Porque el mandamiento vino en el tiempo de Moisés. Pero este hombre amaba. Amaba al Dios que había conocido. Al Dios del universo, creador del cielo y de la tierra. Al sustentador de él. Y todo lo que tenía, él reconocía que Dios le había acercado de todas esas bendiciones. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amo a Dios realmente? A ver, pregúntate, te pregunto, tú, ¿cuánto amas verdaderamente a Dios? ¿Ah? ¿Realmente amas a Dios? A ver, piensa. Pensemos ahora. Esto es importante. Es el mandamiento más importante. Es el más grande mandamiento. De eso depende todo lo demás. ¿Amas a Dios? ¿Más que a nada en el mundo? ¿Más que a nadie? ¿Cómo puedes mostrar tu amor a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Job es un gran desafío. Y yo te pongo a prueba. ¿Amas a Dios? ¿Cómo muestras tu amor a Dios? ¿Quieres pasar tiempo con Él? ¿Lo escuchas? ¿Lees su palabra? ¿Hablando a tu vida? ¿Para qué está tu Biblia en casa? ¿Para adorno nomás de tu vitrina? ¿O la lees todos los días? ¿O solamente la dejes polvo para ir a la iglesia cada domingo? Bueno, ahora no estamos congregando, ¿no? Pero cuando tenemos la reunión por Zoom, ¿la usas? ¿Solamente o todos los días? Esa pequeña prueba nomás. ¿Oras todos los días? Es decir, ¿le hablas a Dios? Ya que lo estás conociendo cada día, ¿le hablas también cada día? ¿Hay esa interacción entre tú y Dios? Eso es importante en tu amor a Dios, el conocerlo, el disfrutar la intimidad con Él. No se imaginan cuán dulce es estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Congregas con los hijos de Dios? Bueno, ahora no, pero te conectas cuando hay culto a través del Zoom, a través de plataformas digitales. ¿Quieres participar con tus hermanos en la fe que están expresando su amor y su gratitud a Dios a través del servicio? Así mostramos nuestro amor a Dios. ¿Cuánto hablamos de Él? Ay, nosotros quisiéramos hablar todo el tiempo del ser que amamos, ¿no? De mi hijo, de mi nieto, de mi esposa. ¿No es verdad? Queremos hablar todo el tiempo de esa persona que amamos. ¿Testificas de Dios? ¿Testificas de Cristo? Ahí manifestamos cuánto amamos a Dios. Hermanos, amigos, yo les animo y les desafío a que pensemos seriamente cuánto amamos a Dios realmente. A ver, ¿conoces a Dios?
conoces más y más cada día a Dios, leyendo su palabra, le temes, le adoras, le honras, le rindes culto, le obedeces haciendo su voluntad, le estás sirviendo en algún ministerio o testificando, hablando a otros de Cristo, ganando almas para su reino. Ese es un buen termómetro, ¿no? Para medir nuestro amor, ¿sí? Obviamente que eso solamente tú lo sabes y obviamente también Dios lo sabe. Dios lo sabe. Porque muy fácilmente podemos decir, yo amo a Dios. Y podemos cantar de manera poética, ¿no? Expresando a Dios cuánto le amamos. Pero en los hechos, realmente leo mi Biblia cada día conociéndolo más, oro cada día hablándole, estoy congregándome con su pueblo, rindiéndole culto, le estoy obedeciendo, haciendo su voluntad, sirviéndole de alguna forma, de alguna manera. Que el Señor nos ayude, hermano, a que verdaderamente expresemos nuestro amor a Dios de manera real y práctica. Vamos a orar. Oremos. Amado Dios.